Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese vamos a tratar hoy, como de costumbre, un tema de actualidad. Constantemente estamos hablando de la propiedad privada y la hemos relacionado con los países comunistas. Se habla de cómo se han enriquecido aquellas personas que han invertido en la China comunista, y ahora estamos viendo el problema de Cuba, pidiendo a las personas aquí que compren su casa en Cuba, que inviertan en Cuba. Y yo me he preguntado, hasta el día de hoy yo siempre tenía entendido que la propiedad privada era lo primero que se eliminaba en los países donde gobiernan los partidos comunistas. Pues bien, qué mejor para traer hoy aquí a Julio M. Schilling, el autor de 2 libros, Dictadura y sus paradigmas, e Historia y Dictadura y sus paradigmas, tomo segundo. En el tomo segundo, que acaba de salir a la calle, el politólogo, amigo Julio Schilling, él habla sobre la propiedad y explica muy bien todo esto que vamos a hablar aquí hoy. Por eso es que lo hemos invitado, para que nos hable de esa propiedad privada. ¿Qué cosa es? ¿Dónde de verdad existe la propiedad privada? ¿Y dónde es un engaño para posteriormente quizás perder usted nuevamente esa propiedad privada? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues la primera pregunta está muy clara. ¿Qué es la propiedad privada? Mira, la propiedad privada es esencial para poder ser libre. La razón es muy sencilla. Establece una barrera entre el Estado, entre el poder político y la sociedad. El tema de la propiedad, quién la controla, quién la regula, quién es el que realmente tiene el poder sobre ella, es fundamental. En los esquemas políticos, todo Estado, todo gobierno, cuando pone una ley, el gobernar requiere una cierta restricción de la libertad. Por ejemplo, un semáforo en una calle, en cierta medida, es una restricción, o sea, tienes que parar cuando está en rojo. Hay restricciones necesarias, por supuesto. La propiedad privada, y cuando hablamos de la propiedad privada estamos hablando no solo lo que es tener una casa, sino poder tener un negocio, poder tener incluso lo que la persona, el derecho de lo que la persona mismo gana, la remuneración, la persona misma en su capacidad productiva es su propiedad, es de su el alcance, de su poder. Es necesario, es fundamental la propiedad privada porque minimiza el alcance del Estado. Un ejemplo, si el Estado es el único que te educa, si es el único que te ofrece cuidado médico, si es el único que te puede ofrecer una vivienda, si es el único que te puede transportar en avión o en tren o en un ómnibus, ya con esos ejemplos te das cuenta el poder que tiene sobre tu vida. Si el Estado es el único que te puede emplear, de pronto la relación entre la sociedad y el Estado queda pervertida con vista a la libre expresión, con vista a la libre movilización y el libre acceso a la información. Una sociedad que está sustentada en un sistema donde exista la propiedad privada, tiene determinada distancia entre el Estado y ellos. A nivel del diario vivir, si una persona puede ir a trabajar, puede estudiar, puede mudarse de una casa para otra, comprar una casa, alquilar una casa, sin tener que entrar en una relación con el Estado, ya de entrada le está limitando el alcance del gobierno. Y esto tiene que ver con la libertad de manera extraordinaria, porque la sociedad civil, o sea, toda sociedad no gubernamental, existe si hay propiedad privada. Si no hay propiedad privada, no existe. Y la sociedad civil es fundamental, sobre todo para una democracia exitosa.
O sea, que la propiedad privada es vital en una sociedad libre. Fundamental, fundamental. Y hay que entender que porque muchas personas, sobre todo detractores, críticos de la propiedad privada, que por lo general han apoyado modelos dictatoriales de un extremismo típicamente de la extrema izquierda. Han criticado a la propiedad privada. Alguna de las críticas es que es un mecanismo artificial. Mecanismo artificial en el sentido de que el hombre no nace con la propiedad privada. Pero ese argumento es un error. Es un error porque el equivalente a la propiedad privada, aún el hombre de la caverna lo tenía. En otras palabras, el origen de la propiedad privada. La propiedad privada, en el sentido convencional, o sea, en el sentido de título, sí, pues es algo artificial en el sentido de que, bueno, se establece lo que es los títulos, la Carta Magna de los ingleses, pues establece ya de una forma más formal los derechos de los varones, tener su propiedad. Pero hay que entender que la propiedad es natural al ser humano. Desde sociedades primitivas tenían una equivalencia a lo que era la propiedad. Las tribus, las familias tenían sus posesiones y funcionaban, tenían sus tierras que las trabajaban y eran para efectos prácticos el equivalente a como si fuera a ser su propiedad privada, que ya se esperaban que su familia, el resto del tribu, pues compartía, y eso era tierra de ellos. Es más, se guerreaban con otros tribus cuando había una competencia por terrenos que consideraban en común. De manera que no es algo artificial, sino más bien diría que es un fenómeno natural. ¿De derecho natural? Correcto, porque establece precisamente el terreno fértil para que la autoridad, porque el Estado, hay que entenderlo, tiene una capacidad coercitiva extraordinaria. La propiedad privada establece fronteras, establece un espacio para que se desenvuelva el ser humano sin que esté al alcance el poder político. Y eso, pues naturalmente, interfiere con los propósitos de regímenes que buscan implantar una ideología radical. Al principio del programa mencionaste China comunista, mencionaste Cuba, y podemos hablar de muchísimos modelos. La propiedad privada fascismo, en esos países socialistas. Porque hay diferentes modos de controlar la propiedad privada. Y el objetivo de una dictadura que anhela ser exitosa en permanecer en el poder, tiene que de una u otra forma controlar la propiedad privada. Una forma es, bueno, que el Estado sea el dueño de los medios de producción, o sea, que toda la propiedad, el Estado sea dueño en nombre de la sociedad. Dice, bueno, esto es un bien social, que bueno, un bien social no, ellos son los que lo están manejando. Esa es una forma. Pero otra forma es dando la concesión, en otras palabras, que la pueda tener un individuo, una empresa, pero el Estado es el que te da la concesión. Eso lo vimos ejercido en el fascismo, tanto en Italia como en Alemania, donde el Estado era el que determinaba quién participaba, qué propiedad podía o no tomar parte en el... Yo quisiera ir pararlo ahí, porque yo tenía la impresión de que el nacionalsocialismo de Alemania y el fascismo en Italia, ellos permitían la propiedad privada, que tenían cierta relación con las corporaciones y permitían ciertos... Sí, la permiten, pero la permiten no para que funcionen dentro, por ejemplo, en equivalencia a lo que es el sistema capitalista, o sea, el sistema de derechos individuales, donde existen derechos de propiedad que se respetan. En Alemania nazi, pues por ejemplo, funcionó una combinación en términos económico, un mercantilismo y un corporativismo. En otras palabras, el Estado regulaba la economía privada. ¿A quién pertenecía la Volkswagen?
Que fue un carrito que se supone que lo tuvieron todos los alemanes. Claro, eso fue un invento de Alemania nazi. Eso fue un invento de, precisamente, mira, hay que entender que la diferencia principal, yo creo que el tiempo le ha dado la razón a las dictaduras, al modelo que escogió el fascismo, el modelo económico para poder costear su permanencia dictatorial comparado con el marxismo. Porque la propiedad privada, ellos determinaron que era necesario para producir los bienes políticos que ellos querían. Entonces, ellos eran los que determinaban a quién se le daba la concesión dependiendo en el sector de la economía. Esa mano, hoy podemos extrapolar ese modelo de Alemania nazi y vemos, por ejemplo, en China comunista, cómo el Estado juega el mismo papel de ser el que determina a quién se le da a quién por el enorme control que ejerce sobre la economía. O sea, no es una propiedad privada las empresas que existen en el sentido que lo entendemos, por ejemplo, en los países capitalistas, donde se ejerce el capitalismo, como los Estados Unidos, como Canadá, como Europa Occidental, o en gran parte también ahora Europa Central. Es muy diferente porque la propiedad se puede controlar por la regulación. O sea, el Estado puede decir, está bien que existe la propiedad privada, pero vamos a regular de tal manera que los objetivos políticos se van a cumplir igual que si fueran ellos dueños exactos, excepto que no la quieren administrar porque entienden que manos privadas van a hacer mejor uso. Entonces, está bien que tengan lucro, que esto es otra cosa que el marxismo en su base teórica pues propone, o sea, la economía socialista teóricamente sin fines de lucro. Ya eso se abandonó porque se dan cuenta que hace falta el factor de estímulo para el poder realmente ser productivo. Pero los fines siguen igual y eso es de hacer la economía servir los propósitos políticos. Los impuestos es otra forma que puedes controlar la economía porque por medio de la política de los impuestos, pues entonces el Estado puede hasta hacer empresas quebrar. Impuestos en los países socialistas las personas que mantienen ese tipo de usufructo, pues en realidad es como una posesión, no tienen la propiedad, pagan impuestos. Tienen diferentes combinaciones dependiendo. Las grandes empresas americanas, por ejemplo, que están en China, pagan impuestos. No sé si ustedes están... Sí, tienen que pagar impuestos, pero hay que entenderlos no en el contexto que lo entendemos acá. O sea, sí, pagan impuestos y el atractivo para una empresa norteamericana a, por ejemplo, invertir, una empresa multinacional, no solo norteamericana, europea, invertir en China, no es solo lo que se entiende fácil como, bueno, porque se les paga un salario bajo, porque para eso podrían montar una fábrica en África, ¿verdad? Y podrían hasta pagar menos. El problema es que precisamente como China es un régimen totalitario, pues tienen fábricas que es una cierta simulación a lo que es un equipo militar, en el sentido que pueden tener personas que viven ahí, que operan un sistema que está a las 24 horas trabajando, donde tienen jefes de talleres que están dando un control muy estricto y operan... Le da garantía a la empresa extranjera en el desarrollo de la producción. Claro, pero en un sistema libre, por ejemplo, en una democracia es difícil que eso operara. ¿Por qué? Porque esa eficiencia en la producción que pueda haber en un modelo, una fábrica china, en los Estados Unidos, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, hay leyes que protegen a los obreros, que requieren los sindicatos que pueden libremente y con razón objetar a determinadas políticas que se siguen dentro de esas fábricas. Pero eso sí te lo puede ofrecer un país como China comunista. Cuba es lo mismo. En otras palabras, el trabajador pues no puede hacer una huelga, no puede, el trato es entre el Estado represor cubano y el inversionista, o sea, la empresa que va. Pero esa empresa, de nuevo, tanto en Cuba, en China, depende del visto bueno en todo sentido
del Estado. Por eso es que son inversionistas en gran medida cómplices, cómplices igual que lo fue en Alemania nazi. Realmente fortalecen el poder político dictatorial, pero el principio de la propiedad privada como un mecanismo necesario para el crecimiento económico es obvio. Lo importante, cuando miramos la libertad, es su existencia, pero dentro de un marco de derechos individuales, dentro de un marco donde la propiedad pues produce derechos, ¿no? ¿Verdad? Que esa sociedad, al estar amparado por esos derechos, un efecto de derechos naturales, expresado por la capacidad de la propiedad ser su propia persona, pone frenos necesarios al alcance de un Estado que, si es un Estado bueno, si es un gobierno realmente benévolo, pues bueno, magnífico. Pero el problema es que no siempre se puede contar con que va a haber un gobierno benévolo. Hay una institución en Cuba existía, y yo estaba muy vinculado a ella por el problema legal y demás, que es el registro de la propiedad. Yo creo que esa institución es la que determina si una cosa es tuya o no, a no ser que también el registro de la propiedad, como tengo entendido que hasta eso tienen tomado esta gente en Cuba, lo maneja el gobierno a su forma y gana, ¿no? Porque si ahora el gobierno me dice a mí, tú puedes inscribir esta propiedad que yo estoy vendiendo, te autorizo a tener, y yo la inscribo en un registro, no me da cierta legalidad, o el solo hecho de estar dentro de un régimen marxista, socialista, es otro aparato más del régimen. Mira, un régimen que ha confiscado propiedades al azar, se ha robado la propiedad al azar, no tiene la autoridad moral para dictar ningún tipo de registro válido cuando ni siquiera ha confrontado las propiedades que robó. Es un tema que no le ha hecho frente. La cuestión de la nacionalización en cualquier país existe, pero requiere un proceso de indemnificación, requiere un proceso jurídico que es reconocido internacionalmente. Eso en Cuba comunista no se llevó a cabo, de manera de que por eso los propios cubanos que viven dentro de la isla realmente no creen ningún proyecto que es más que nada una simulación, porque todo esto, Jesús, es simular la tolerancia de la propiedad privada, pero constantemente buscan hacer estos regímenes una equivalencia, como si es igual a lo que es en el mundo libre, y en ningún sentido de la palabra lo es. Porque aunque tengas un papel, un título que te diga, esto es tuyo, sabes que mañana o pasado mañana el Estado pues te lo quita con una facilidad extraordinaria, porque no hay un Estado de derecho. ¿Ves? La propiedad privada, como la entendemos en el mundo libre, requiere de un Estado de derecho. Un Estado de derecho donde impere la ley reconociendo que hay derechos preeminentes, que hay derechos que se salen de la posibilidad de ningún gobierno entorpecer, los derechos naturales de que tú hablaste. Esos derechos naturales, que no te lo dio un Estado, para los creyentes pues lo identificamos claramente como que nos los dio Dios. Ningún gobierno te puede quitar lo que no te puede dar, mejor dicho, algo que ya tú naciste con eso. Te lo podría quitar. Por eso es que precisamente sociedades que viven bajo un Estado de Derecho donde hay determinados derechos que están fuera de la posibilidad a un arreglo convencional interferir, son libres. Teniendo un ejemplo tan próximo como lo estamos viendo en estos momentos, que se está haciendo una gran propaganda por el régimen de Cuba, de que las personas pueden comprar ya propiedades en Cuba, que las pueden registrar, que son de ellos, que se les va a garantizar. ¿Qué opina usted exactamente sobre ese caso, que es el que más nos atañe? Eso en ningún sentido. Yo creo que ni se puede confiar, ni se puede creer, primero por la fuente de donde viene. En otras palabras, el individuo, la persona, requiere de seguridad en el sistema.
Si uno no cree en el sistema, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Canadá, en cualquier país civilizado, tú te despiertas y te acuestas y tú sabes que si tú tienes un título que está a tu nombre, sea tu automóvil, tu casa, una cuenta de banco, no te la van a confiscar, no va a haber un cambio de leyes fuera de un marco jurídico arbitrario. Eso no va a ocurrir porque hay derechos inviolables que se respetan, esos son derechos de propiedad. En un régimen como el que hay en Cuba, eso es simplemente un mecanismo nuevo del Estado cubano en busca de recursos, de manera de que no da ninguna seguridad porque el sistema no tiene una base de protección de derechos de propiedad. Es más, en todos los índices, porque existen índices que comparan a los países, Cuba está entre los peores países en proteger el derecho de la propiedad. Una cosa que usted me habló con anterioridad de comenzar este programa, que me hizo un paralelo, una comparación muy inteligente y muy interesante, la de Lenin en Rusia, después de cuando empezó a tener problemas con la economía, en el año 1922, ¿cómo fue la política que él utilizó? Que se parece mucho a esta que se está utilizando en Cuba actualmente. Tal cual. Mira, Lenin, hay que entender, y particularmente los regímenes comunistas, el tener que acudir a la propiedad privada selecta, controlada, es una necesidad de urgencia. Lenin, como tú bien apuntaste, en la nueva política económica, ante el eminente colapso del régimen bolchevique. En el año 22. Exacto, decide, en el año 21 empezó, decide precisamente permitir una inversión selecta en determinadas áreas donde inversionistas extranjeros podrían invertir. También toleró determinadas privatizaciones, entre comillas, entre la sociedad rusa para salvar el régimen, para evitar las hambrunas que estaban siendo producidas por el colectivismo radical que estaba llevando a cabo el nuevo régimen comunista en Rusia. Eso duró hasta que Lenin murió, pero fue lo que salvó en efecto la revolución comunista rusa. Y no fue una propiedad privada en el sentido, de nuevo, como lo entendemos nosotros. Uno de los principales cómplices fue Armand Hammer, un inversionista estadounidense que hizo fortunas en Rusia porque desde un punto de vista de negocios, pues tiene un mercado controlado. En otras palabras, no tiene competencia. Exacto. No va a tener problema con la empleomanía porque le van a ir a trabajar los determinados fuerza laboral que no puede quejar, que no puede dejar de producir a la satisfacción de los requisitos del Estado, sino se buscan otros. Pues es un modelo atractivo para, naturalmente, un individuo totalmente no solo amoral, sino inmoral, porque en efecto es como un cuerpo esclavo que tienes a tu disposición para el lucro personal y es tolerado en el caso de Lenin, por el Estado comunista, por la necesidad de evitar la hambruna. Stalin rápidamente liquidó todo eso para tratar de volver a encarrilar el experimento comunista en su pureza total. Exactamente, pero siempre han recurrido a esos tipos de modelos cada vez que lo ha necesitado. Una cosa que yo creo que usted con su conocimiento puede aclararle al público, porque siempre cuando planteamos el socialismo, los países socialistas, tenemos que hacer diferencia, ¿no? Tenemos en Europa una serie de, casi toda Europa está integrada por países socialistas, de un socialismo diferente al socialismo imperante en países como Cuba, Rusia y demás. Es el caso, por ejemplo, en Alemania, que el social cristianismo es el que después de la Segunda Guerra Mundial produce con Adenauer la reconstrucción de Alemania. Y allí en ningún momento se eliminó la empresa privada ni la propiedad privada. Sería bueno que usted hiciera una diferenciación entre ese socialismo del social cristianismo en Alemania, en Italia,
después de la posguerra y el socialismo comunista. Pero eso es la socialdemocracia. Socialcristianismo. En el caso de Alemania, Adenauer era social cristiano. Pero el modelo que están usando, el modelo, Ajá. o sea, son social cristiano, es cierto, pero el modelo... Hay dos partidos, social cristiano y socialdemócrata. Pero bueno, los dos plantean lo mismo en ese aspecto. La socialdemocracia, en efecto, o sea, es una cosa muy parecida. La democracia cristiana muchas veces pues implementa incluso el modelo de la socialdemocracia en el sentido de que por supuesto que la propiedad privada se tolera. Edward Bernstein, que es donde surge esta corriente, pues rompió con el marxismo, fue el revisionismo, y hay que entenderlo, por eso es que no lo llamamos modelos socialistas, porque realmente no lo son, pero sí tienen determinadas, mantienen determinadas inquietudes sobre la medicina socializada. Exacto, un igualitarismo, mantienen determinadas inquietudes, pero respetan, que esto es el punto que tú estás haciendo y me alegro que lo hayas traído a colación, el marco de la libertad. En otras palabras, operan dentro de un marco democrático. Hay transición de poder. Existe la propiedad privada porque es reconocido como un derecho y ha demostrado ser un efecto. El caso de Alemania, que tú bien citaste, ha sido un ejemplo muy exitoso. La noción de economía social de mercado, que ellos le llaman, preserva la propiedad privada, tienen determinadas regulaciones, la noción del Estado benefactor, o sea, donde el Estado pues, provee determinados servicios, tienen tasas de impuestos más altas, y hay diferentes esquemas de combinaciones entre lo privado y lo público, pero funciona maravillosamente bien porque son democracias. En definitiva, en el minuto que nos falta, ¿qué mensaje usted da sobre la propiedad privada? Para que ese televidente entienda. No se puede eliminar si se quiere ser libre. Y que no se confunda que lo que se está viendo en las dictaduras del siglo XXI en América Latina, lo que se ve en Cuba, lo que se ve en China y en Vietnam, es una propiedad privada selecta y manipulada por el poder político y en ningún sentido de la palabra es una sociedad privada basada en derechos individuales. Quisiéramos seguir escuchando a Chile. Una vez más, les prometo que lo seguiremos trayendo. Y vamos a traerlo a la próxima. El problema de la propiedad privada y todo en China comunista. ¿Cómo nació y por qué se han dado las ventajas que se han dado a los empresarios? Sin más, dando las más expresivas gracias a nuestro amigo Chile, se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.